Bueno, esta mañana queremos compartir algo muy especial, ya que estamos celebrando el Día del Padre. Entonces, mi esposo y yo nos pusimos de acuerdo en que vamos a hacer una entrevista al papá de la casa, ¿verdad? Tanto padre, porque tiene sus hijos, pero también el padre espiritual de cada uno de ustedes, de todos como iglesia. Entonces hemos preparado unas preguntas, ¿verdad?, para que él nos responda esta mañana, conozcamos un poquito más de su corazón, pero también podamos escuchar consejos que ustedes pueden también serles de ayuda y de utilidad en su familia. Así es que vamos a tener un tipo entrevista aquí, ¿verdad? El pastor va a abrir así su corazón de padre esta mañana, ¿verdad? Y que ustedes puedan conocer un poquito más allá esa faceta de papá. Así es que he preparado algunas preguntas para él. Unas las conoce, otras él no las conoce, ¿verdad? Porque si no, ya iba a preparar las respuestas y no queremos eso. Entonces, vamos con la primera pregunta. Ok, en 3 palabras que puedas definir, ¿qué significa para vos la palabra papá? Bueno, diría presencia, ejemplo y diligencia. Diría que esas pueden ser 3 palabras que definen lo que es ser un padre. Presencia, Ejemplo y diligencia. Ok, muy bien. Segundo, en esta época de celebración del Día del Padre y los años que tiene siendo papá, ¿es la paternidad lo que realmente imaginabas? ¿Estás viviendo la paternidad tal y como te la imaginabas cuando eras joven, cuando no eras padre? Sí y no. Ok, sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? Sí, porque realmente es una aventura, es algo increíble, no cabe duda de eso. Pero no porque hay cosas que no he hecho bien. Y entonces en ese punto no la he podido disfrutar o vivirla como yo me hubiera imaginado. Entonces sí y no. Muy bien. Entonces, como padre, ¿cómo te describirías a ti mismo? Wow. Ahí ya viste unos cuantos ejemplos. Sí. Yo tengo que admitir que, y ser muy honesto en esto, en muchas facetas de mi paternidad, yo he sido un padre ausente emocionalmente hablando. Muchos padres podemos estar físicamente, pero ausentes emocionalmente. Y yo creo que yo he privado a mis hijos de eso, de ser un padre más presente. Por eso cuando me preguntaste de cómo definiría ser papá, en 3 palabras, lo primero es presencia. Y no es que he estado ausente emocionalmente, pero no como me hubiera gustado estar. Entonces yo creo que sería buena idea buscar otro niño y corregirlo. Ok, eso no estaba dentro. Pastor, compórtese. ¿Cuántos me apoyan? Entonces ustedes me van a ayudar a la crianza también. Ok, pastor, ubíquese, ok, compórtese. Muy bien. A ver. La descontrolé. No te me salgas, por favor. Muy bien. ¿Qué sería eso? Que hablando de lo que estás hablando, que has sido un padre ausente en algunas cosas emocionales, ¿qué serían esos episodios de la vida como padre que te gustaría borrar? Como que no lo hubieras hecho, no querés recordarlo o que no hubiera estado presente en ese momento. Como dicen los alumnos, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Ok, ¿qué episodio de tu vida como padre te gustaría borrar de tu vida para que tus hijos no la recuerden? ¿Ya? Ok. Que hubieras dicho, no,
por nada del mundo lo hubiera hecho. Bueno, precisamente eso, estar ausente. Y, por ejemplo, uno está ausente cuando no asiste, por ejemplo, a los juegos de sus hijos, a las presentaciones de los hijos en la escuela, y especialmente cuando están niños, porque cuando ya están así grandes les da pena. Y ellos dicen, papá, es el día del padre o el día de familia, cualquier acto que está en la escuela, pero por favor no llegue. Le piden a uno que por favor no vaya. Pero cuando son niños, cuando son pequeños, quizás yo no estuve del todo en cosas tan pequeñas como esa. Ahora alguien diría, pero eso no implica ser papá, porque uno trabaja y lleva la comida a la casa y todo eso. Eso es solo parte de las funciones, pero lo más importante es estar presente en la vida de nuestros hijos, en los momentos difíciles, en los momentos en los que ellos se equivocan, en los triunfos, en los logros de ellos. Y no voy a decir que del todo ha sido negativo eso, porque tengo muchas memorias de mis hijos. Tengo memorias de Keren en sus ferias de ciencia, tengo memorias de Joel en sus ferias, en sus campamentos, tengo memorias de Gerald defendiéndolo en la escuela. Le puedo contar una historia en un minuto. Me llamaron para una reunión de mi hijo Gerald en la escuela, y llego y un profesor lo ve a él, pero parece que no me conoce a mí, y dice, ahí viene la estrella de la escuela, dice, así dijo. Y cuando yo oí eso, me bajé de la cruz y yo dije, ¿qué dijo? Y cuando él supo que yo era el papá, él corrió, literalmente corrió ese profesor, y yo lo seguí. Yo vi donde él se metió, y él dijo, entró y dijo, discúlpeme, yo soy el papá de Gerald José. Ese es el nombre del jovencito al que usted se refirió como la estrella de la escuela. Y él dijo, no, yo no fui, yo estaba aquí. No me diga eso, porque yo lo escuché, yo lo vi y lo seguí hasta aquí. Su nombre es Gerald José. Si usted es una autoridad en esta escuela y no se refiere bien a los alumnos, ¿qué ejemplo está dando? Y ese profesor quedó siendo mi amigo. De vez en cuando le preguntaba a Gerald, ¿ese es tu papá? Entonces, tengo memorias, por supuesto, tengo buenas memorias, y les podría contar otras anécdotas de Gerald y de cada uno de ellos, pero siento que me hizo falta. Por supuesto, todavía los tengo en casa y puedo aprovechar eso todavía. Así es, nunca es demasiado tarde. Parecía que estaba con el profesor al frente, sí, ahorita O otra si vez. es que está en mi corteza cerebral eso todavía. Me imagino que muchas de las cosas que has hecho y no has hecho como padre tiene mucho que ver con tu niñez y con la relación con tu papá. Sabemos como iglesia que eres un hijo adoptado, no conoces a tu papá biológico, pero si llegaras a conocer a tu papá biológico en cualquier momento de tu vida, o si lo tuvieras la oportunidad de tenerlo al frente ahora, ¿qué es lo primero que se te ocurriría decirle? Yo le diría a él que lo perdono, que no estoy ni resentido con él, ni le reclamaría por qué me abandonó. ¿Por qué abandonó a mi mamá? Ese sería un asunto que él tendría que arreglar con ella, pero yo como hijo, yo le diría que lo perdono. Y sabemos que Dios usó un vaso, que fue tu papá adoptivo, que es tu tío, ¿verdad? Hermano de tu mamá biológica, y él fue el que te crió, te enseñó y sobre todo te instruyó. Él, como tu padre biológico, ¿qué es el mejor legado? ¿Qué es esa mejor herencia que puedes recordar que él te dejó como tu padre que te tomó de pequeño y te adoptó? Definitivamente el legado más grande que ese hombre me dejó o me ha dejado es conocer a Dios. Quizás no me dejó una herencia, aunque él vive, pues no es que se ha muerto, pero no me pudo haber dejado una herencia material, pero me dejó un legado, y un legado sobrevive, pasa los tiempos, las épocas, y una herencia se acaba, pero un legado
es algo que perdura. Y lo que Él me dejó fue conocer a Dios. Desde niño, desde que yo tengo 3 años de edad, estaba en la iglesia y no conocía a Jesús como mi Señor y Salvador personal sino hasta los 14 años. Y antes, cuando yo iba a la iglesia, yo me creía cristiano porque iba los domingos en la mañana. Y luego a cierta edad comencé a ir los domingos en la tarde. Entonces me sentía más cristiano. Pero mi papá me decía siempre: Gerardo, necesitas aceptar a Cristo en tu corazón. Y él me lo decía de esta manera: si te mueres hoy, te vas al infierno. Así. Pero él insistió siempre, siempre insistió. Me hablaba y me decía: mira, necesitas a Cristo, etc. Y no fue sino hasta los 14 años cuando finalmente yo encontré Jesucristo me encontró a mí. Y contaba un poco no sé si fue en nuestro grupo de Conexión para Matrimonio, compartía un poco relacionado a eso del legado. Creo que fue ayer anoche, nos celebraron el Día de Padres en el grupo. Y yo estaba mencionando que cuando me dieron en adopción, mis padres, mi mamá biológica y mis padres adoptivos hicieron un acuerdo que cuando yo tuviera cierta edad me iban a decir que yo era adoptado, quién era mi mamá, etc. Pero me cuentan que mi mamá tuvo varios hijos y muchos de estos hijos tenían una vida desordenada, no sé, algo así. Y entonces mi papá adoptivo, él dijo: si yo le digo quién es su mamá, es posible que él se quiera ir con su mamá y el ambiente donde iría no es un ambiente adecuado y él se podría perder, dijo él. Y entonces yo creo que en cierta forma Dios usó eso para guardarme y encaminarme para cumplir el propósito que tenía para mi vida, que era servirle. Bueno, fuiste padre primerizo, Gerald, ¿verdad? Y pues todo padre primerizo pues comete ahí sus buenos errores, ¿verdad? Porque es el primer hijo, está probando y todo lo demás. Como padre primerizo, sí, no voy a preguntar qué fue eso más malo, sino qué fue lo más divertido que podás recordar cuando fuiste padre primerizo. Lo más divertido era que Gerald me desveló los primeros 3 meses y a los 3 primeros meses le tuve que dar una instrucción y es la fecha y él no nos molesta, no se despierta, duerme como un angelito. Y eso fue lo más divertido, pienso yo, porque yo pude dormir. Y recuerdo que esa noche muy bien la recuerdo, porque él tenía una particularidad para no dejarme dormir y estar despierto toda la noche. Pero tuve que ponerle fin a esa situación. Ahora me río y creo que fue divertido porque cuando uno es primerizo, padre, uno no tiene un manual. Porque cuando los hijos nacen no vienen con un manual que diga si hace esto, si lo otro allá, no. Y me tocó que hacer eso, ¿verdad? Pero otro divertido era que él sigue siendo bastante inquieto. Y un día lo dejamos en la cama, ¿te recuerdas? Y nuestra cama estaba pegado a una pared. Y un día escuchamos que él está llorando y entramos a la habitación, pero no lo hallamos en la cama. Él literalmente estaba de cabeza entre la cama y la pared y sus piececitos estaban así moviendo. Y bueno, cosas como esa, ¿verdad? Que uno dice: wow, ¿qué voy a hacer? Y lo primero que se nos ocurrió: vamos al médico. Le hicimos mucho dinero al doctor en ese tiempo, porque para todo corríamos con él. Se tosía, íbamos donde el doctor. Para todo íbamos donde el pediatra. Creo que él nos amó mucho, el pediatra. Ok, ¿algún consejo para algún padre primerizo que está esta mañana aquí con nosotros? Y admito en esto que yo fui duro con mi primer hijo. Fui muy duro, porque precisamente como no sabía cómo
cómo instruirlo, cómo guiarlo. Fui muy duro, muy brusco, me faltó paciencia y eso. Entonces, padre que está aquí, que es primerizo, sea paciente, ármese de valor, de ánimo, pídale al Señor que le dé esa sabiduría. Y mire, usted tiene ese corazón de padre que necesita explorar y descubrir que usted es un gran padre realmente, pero pida al Señor esa sabiduría que se requiere para poder guiar a nuestros hijos, especialmente el primero. Muchas veces como padres nosotros pensamos que a la niña hay que cuidarlo más que al niño. Entonces a la niña no la dejamos salir, a la niña no la dejamos dormir fuera de la casa, a la niña no le damos muchos permisos, siempre andamos cuidándola, dejándola, trayéndola. Y el niño, como es niño, pues le damos más libertad. ¿Qué piensas acerca de eso que muchos padres hacemos en nuestras relaciones cuando tenemos hijos e hijas? Que muchas veces nos inclinamos más a cuidar a las niñas que cuidar a los niños. Pienso que es un mito y una equivocación. Debe de cuidarse a ambos, tanto a las niñas como a los niños. Deben de cuidar. Y nosotros, como padres, hemos sido cuidadosos en eso. Es decir, aún a veces nuestros hijos nos piden que voy a ir a dormir, y yo digo que vengan aquí, pero no va a ir, no va a salir. Y ha sido muy pocas veces. Tiene que ser un lugar que es para nosotros muy confiable, seguro. Conocemos bien a las personas si haríamos eso. Pero si daríamos un permiso para salir o dormir fuera de casa. Pero pienso que es un error solo cuidar a las niñas. Los varones tienen que tener el mismo cuidado que tienen las niñas. No debemos de cometer el error, es hombre y se cuida solo, tiene que ser hombre. No. No haga eso. Tiene que tener la misma intensidad y la misma intencionalidad en cuidar a la niña como al niño. Muy bien. ¿Qué sería eso que en un momento como padre, esa experiencia o ese conflicto que como padre no has sabido qué hacer? Que está la situación y te has dicho, no sé cómo resolver o no sé cómo hacer. ¿Has tenido esa experiencia con alguno de tus hijos? No, creo que no he llegado, gracias a Dios, a ese punto donde yo vea algo que no sé qué puedo hacer. Y no es que tengo la respuesta para todo, pero creo que no he llegado a ese punto. Yo tengo que darle gracias a Dios. Soy un padre bendecido con los hijos que tengo. Aman y sirven a Dios, y eso para mí es grandioso. Entonces no siento que me han llevado a ese punto donde, Señor, no sé qué hacer. Gracias a Dios, y espero que así siga hasta el final. Hay muchos padres o madres que batallan con el hecho de que sus hijos no quieren conocer al Señor, no quieren venir a la iglesia, no quieren saber del Señor, como que ahorita eso en su vida no es importante. ¿Qué consejo le daría o qué has hecho en tu vida, olvidando que eres pastor, como padre cristiano? ¿Qué serían esas pautas que podría un padre o una madre hacer para poder motivar o poder traer a sus hijos a la casa y a los caminos del Señor? Dos cosas importantes. La primera, el ejemplo. El ejemplo es muy importante. El ejemplo es el mensaje más poderoso que podemos dar. No le podemos decir a los hijos, haga lo que yo le digo y no haga lo que yo hago. No es cierto. Los hijos van a seguir el ejemplo nuestro. De manera que si nosotros si somos creyentes y tenemos hijos que no quieren conocer al Señor, si nosotros no estamos dando un buen ejemplo, va a ser difícil. Entonces tiene que estar acompañado del ejemplo. Y lo segundo es que necesita acompañar ese ejemplo con algo que se llama normas. Debe de poner normas o reglas en la casa, en el hogar. Por ejemplo, normas sencillas, prácticas, como por ejemplo enseñar que antes de comer la familia ora, un ejemplo. Pero no nos quedemos solo con las reglas, acompañemos las reglas con las relaciones. Porque si no hay relación y solo hay reglas, lo que vamos a provocar es rebeldía.
Pero si acompañamos las reglas o las normas con relación, quiere decir con afecto, con tiempo de calidad con los hijos, con abrazo, toque físico, respetuoso, por supuesto. No porque soy papá yo voy a tocar indebidamente a mi hija o a mi hijo, pero toque físico quiere decir el afecto, el cariño, la afirmación. Todo eso tiene que estar complementado. Entonces, ejemplo y poniendo normas, pero acompañe esas normas con buenas relaciones para que los hijos se abran. Si no, se van a cerrar y de ahí no los va a sacar. Bueno, un par de preguntas más. Muchas veces nosotros disciplinamos a nuestros hijos por todo. El niño botó el vaso con leche y le dejamos ir la mano, o hizo cualquier travesura y también le castigamos. ¿En qué momento uno debe disciplinar con vara a su hijo o con cualquier otro tipo de castigo si ya no es un niño? Porque no todas las etapas de la vida se castiga con vara, pero ¿en qué momento uno debería disciplinar a sus hijos? ¿Por qué razón? Sí, la razón principal por la cual disciplinar a los hijos es cuando desafían la autoridad. Es básicamente. Si ellos botaron la leche o hicieron algo, es un error castigarlos por eso, porque nosotros lo hemos hecho muchas veces. Entonces no hay que darle un coscorrón o pegarle al niño porque hizo algo que no era correcto en la mesa o en un lugar, etcétera. No. Pero cuando un hijo desafía la autoridad de los padres, entonces ese es el momento para hacer la corrección. Y si hay que hacerlo con vara, hay que hacerlo. La Biblia dice que usemos la vara. Los sociólogos y psicólogos hoy nos dicen, no, converse con el niño. Pero mire, mayor es la sabiduría de Dios que la de cualquier ciencia. Y Dios dice, usa la vara y vas a librar su alma del infierno. Entonces, y varios de que estamos aquí, gracias en primer lugar a Dios, pero a esos chancletazos, a esos molenillazos, a esos boomerangs que nos tiraban. ¿Vieron a esas mamás? Tenían una habilidad, tiraban la chinela como un boomerang. Y vos ibas a una velocidad increíble, pero te alcanzaba y te caías. Y gracias a eso, y después de Dios, somos buenas personas, somos personas de bien, somos buenos ciudadanos. No nos volvimos locos, no estamos traumados. Hoy en día nos dicen eso, que si castiga al niño se va a traumar. No es cierto. La máxima autoridad, el mejor manual para guiar a la familia es la palabra de Dios. Entonces, solamente cuando desafía la autoridad. Y yo tengo tantas anécdotas cuando corregí a mis hijos equivocadamente. Una vez me acuerdo, estábamos en Matagalpa visitando la casa de mi cuñado, su familia, y yo andaba en mi teléfono un juego, y yo estaba guardando ¿cómo se llama? Las recompensas, los premios ahí, porque al final yo iba a hacer algo espectacular con ese juego. Y dejo mi teléfono ahí en la mesa. Pero fue en cuestión de segundos. Cuando yo regreso, yo veo la pantalla de mi teléfono encendida. Yo dije, ¿qué pasó algo aquí? Entro al teléfono y la primera aplicación que me sale es mi juego. Y habían ocupado todas mis premios. Mi hija Keren. Estaba muy pequeña ella. Y yo estaba, pero hermanos, enojado. Y hoy día yo pienso, o sea, ¿cómo es posible que como padres regañamos a nuestros? No le pegué, por supuesto, no la castigué, pero sí la regañé fuerte. ¿Por qué? ¿Cómo tocó mi teléfono aquí? Porque me hizo perder mi competencia ahí. Pero a veces padres regañamos, o aún a un padre hasta puede castigar. Por eso no lo castigues. Esa no es razón. Solo cuando desafía tu autoridad, entonces sí, tienes que corregirlo. Bueno, y los hijos rebeldes, ¿cómo tratarlos? Esos hijos que a veces los padres o la misma familia le dicen la ovejita negra de la familia, ¿verdad? O el rebelde.
esos hijos contestones, malcriados, que le faltan a la autoridad. ¿Cómo uno trataría a esos tipos de hijos en el hogar? Wow. Yo solo pienso en cómo nos trató Dios, porque todos en algún momento éramos rebeldes contra Dios, nuestro Padre. ¿No es cierto? Y Él nos trató con amor. ¿Qué hacer con un hijo que es rebelde? Trátalo con amor. Tenga compasión de él. No, pero pastor, mire que sí, revístete de amor. La Biblia dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es el amor. El arma más poderosa hoy en día, hasta siempre y por la eternidad, será el amor. De tal manera amó Dios al mundo. Y necesita vestirse de paciencia y revestirse de amor para poder tolerar, aguantar, resistir a ese hijo rebelde. Pero acompañe de eso la oración, definitivamente. Ese hijo puede decir: mire, deje de estar orando por mí, yo no quiero saber nada de Dios ni de la iglesia. Déjalo que diga todo lo que quiera. Alguien dijo: la gente puede enojarse si tú oras por ellos, pero algo que ellos no pueden hacer, no pueden evitar, es que tú ores por ellos. Sigue orando por ellos, tus oraciones lo van a alcanzar. Ora por ellos. Cuando esté en la calle, ve al cuarto, a la cama donde duerme tu hijo, ora por esa cama donde tu hijo duerme, ponga las manos sobre él, únjalo y hable palabras de bien, no lo maldiga, porque la Biblia dice: vence el mal con el bien. Si usted trata de ponerse en el dime que te diré, lo va a perder. Nunca se me olvida, es un familiar tuyo, un tío tuyo creo que es, sí, es tío tuyo. Estábamos en un grupo en la iglesia donde íbamos antes, en un día de oración y ayuno, y la mamá, la abuelita de mi esposa, me dijo: hermano, por favor ore por mi hijo, estaba rebelde. Y es una de las oraciones así bien atrevidas que yo hice. Y entonces oramos por ese muchacho. Y yo dije: Señor, donde este hombre esté, donde vaya, con quien esté y lo que esté haciendo, que el Espíritu Santo le traiga convicción de pecado, no lo deje pecar en paz y lo traiga de regreso a ti. Esa fue nuestra oración. Y antes que terminara el ayuno, ese hombre estaba entrando a la iglesia llorando. Él dice que iba en el autobús, creo que salía de clase e iba con sus amigos para qué sé yo dónde. Y cuando él iba en ese autobús con sus amigos, él comenzó a sentir una inquietud en su corazón, en su espíritu, y él decía: ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y lo primero que se acordó fue: mi mamá está ayunando por mí hoy. Y él se bajó del autobús, dejó a sus amigos que se fueran, tomó otro autobús y se fue a la iglesia. Y él es la fecha y sigue amando y sirviendo al Señor. Entonces es lo que puedes hacer. No te pongas en el dime que te diré, porque vas a llevarla de perder. Usa el bien y lo vas a vencer. Así es. Bueno, hay muchos padres que ya hablamos y te pregunté que sus hijos no quieren venir a la iglesia, pero también hay muchos hijos aquí, jóvenes, que vienen solos, sin sus padres, porque no son cristianos o porque están con padres separados, etcétera, ¿verdad? Una palabra para esos hijos que hoy están aquí, son parte de nuestra iglesia, pero que no están con sus padres aquí. Yo puedo decir a esos hijos, en primer lugar, que son valiosos, que el Señor, por supuesto, los ama y tiene un propósito para la vida de ustedes, y que ustedes también deben de orar por sus padres, porque al igual que un padre ora por un hijo puede orar por su papá, y Dios puede hacer un milagro de traer no solo a tu papá, pero a la familia completa a los caminos del Señor. Y quiero decir a esos hijos que vienen aquí solos que nos sentimos honrados que ustedes sean parte de esta casa, y nunca te sientes solo, porque el Señor, por supuesto, está contigo. Pero esta casa, los líderes de esta casa, nosotros como pastores, nos sentimos honrados de saber que tú eres parte nuestro y que eres parte de esta gran familia, la familia Mundo de Fe. Muy bien.
La primera palabra que se te venga a la mente cuando te los mencione. Gerald, Divertido. Keren, Traviesa. Joel. Enfocado. Muy bien. ¿Hay algo que te gustaría hacer con tus hijos antes que el Señor te lleve de esta tierra? Sí, me gustaría hacer un viaje con ellos. Tuvimos la oportunidad el año pasado de ir a Israel, pero hay lugares donde todavía me gustaría ir con ellos. Llevar a París a Keren, eso sería fabuloso. Y de los otros dos, lo que ellos más quieren es regresar al Bernabéu, y me gustaría acompañarlos a un partido de Real Madrid ahí en Bernabéu, aunque yo soy del Boer, pero está bien. Pero quiero estar con ellos ahí, acompañarlos ahí y gritar gol con ellos, aunque ellos van perdiendo ahora, pero bueno. Pero sí me gustaría hacer eso. Ok, bueno, dicen, ¿verdad?, que todo padre tiene un hijo preferido, ¿verdad? No sé. Dicen que las estadísticas dicen que el 95% de los padres tienen un hijo preferido y que el otro 5% Está miente. mintiendo. O sea que todos dicen. Pero aunque pensamos diferente, ¿verdad? Que pensamos que no, sí, pero ¿existe realmente eso de que un padre pueda tener a un hijo? Claro, tus hijos yo sé lo que pueden estar diciendo ahorita, ¿verdad? ¿Quién es tu preferido y todo lo demás, ¿verdad? Pero ¿existe realmente eso de que todo padre tiene un hijo preferido? Sí, sí existe. Y yo tengo mis hijos preferidos. Keren es mi hija preferida porque es mi única hija. Gerald es mi hijo preferido porque es mi único hijo mayor. Y Joel es mi hijo preferido porque es mi único hijo menor. Entonces tengo 3 hijos preferidos. Oiga. Sí. Se la supo jugar, ¿verdad? Muy bien, bueno, ya ahora sí, para esa vez, ¿verdad? Para terminar, porque sí tengo muchas, las otras las vamos a hacer en el segundo servicio, ¿verdad? Quédense al segundo entonces. Porque sí, ¿verdad? Escribí alguna otra, pero antes de orar por los papás, porque quiero que ores por los padres, ¿verdad? Escribí aquí unas preguntas, pero que contestarías, ¿verdad? Así como un tipo juego divertido, contestaría a lo inmediato. ¿Cuál de las dos es la primera que se te viene a la mente? Primero, la que te voy a hacer es enfocada en tu persona, ¿verdad? Sin tener que ver a los hijos. ¿Quién es la persona que más admiras? Hablando de mis hijos. No, vos como persona, no de tus hijos. Oh. Ahora. Yo admiro mucho al pastor Holland, pastor Rafael. Muy bien. ¿Quién es el cantante que más escucha? Brunet. ¿Tu escritor favorito? Mark Batterson, Andy Stanley. Uno. ¿Tu predicador favorito? El pastor Holland. ¿Qué prefieres, montaña o playa? Montaña. ¿Carne o pollo? Carne. ¿Café o té? Café. Muy bien. Ahora las preguntas que te voy a mencionar, y la primera que se te venga a la mente, ahora sí, respecto a la relación con tus hijos, de todo lo que te voy a hacer. La pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Ser amigo o consejero? Amigo. ¿Vara o consejo? Consejo. ¿Escuchar o hablar? Escuchar. ¿Respeto o miedo? Respeto. ¿Abrazo o beso? Abrazo. ¿Paciente o desesperado? Paciente. ¿Confiado o cauteloso? Confiado. ¿Permiso o aviso? Permiso.
¿Orar o imponer? Orar. 3 o 4. 4. Ok, muy bien, un aplauso al pastor, por favor, esta mañana. Muy bien, ahora, antes de orar, tiene unos pasajes, unos textos, unas palabras para los padres y luego, por favor, ora por cada papá esta mañana. Hace un par de años escribí, y son varios, pero no voy a leerlos todos. Quizás lo publique más tarde. Pero hace varios años escribí de la Biblia, por supuesto, lo que llamamos la bendición de Dios Padre a los padres. Y quiero leer el final de esta bendición para los padres que están aquí y para los que un día serán padres. Les leo esto. Damos gracias a Dios por todos vosotros, padres, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra como padres. Paz a vosotros de Dios nuestro Padre celestial. Que así sea. Y feliz día del Padre. Amén. Vamos a ponernos en pie todos, por favor, esta mañana. Y vamos a orar. Yo quiero decirles que yo doy gracias a Dios por esta iglesia. Para nosotros servir aquí es una bendición. Yo creo que es el mejor lugar donde nosotros podemos servir. Y me siento honrado de poder servirle con mi familia a ustedes aquí en esta casa. Es el mejor lugar donde yo puedo estar para servir. La iglesia Mundo de Fe, que son ustedes.